En este video voy a dar algunas orientaciones para dar inicio al centro de aprendizaje número 1, el descubrimiento de las figuras planas. En este centro los estudiantes van a formar diferentes figuras planas utilizando distintos materiales. Además de formar dichas figuras, los estudiantes podrán clasificarlas según sus propiedades. Los objetivos de la actividad son reconocer figuras planas y describir sus propiedades con ayuda de material concreto. Observar e identificar similitudes y diferencias entre figuras planas. Identificar las características de las líneas paralelas y perpendiculares. Utilizar vocabulario propio de la geometría para identificar y describir las diferentes figuras. Gama nos ha enviado este sobre que contiene unas figuras planas. Una figura plana tiene todos sus puntos en un mismo plano, por esto tiene altura y ancho, pero no profundidad. Vamos a observarlas bien y vamos a pensar cuáles tienen líneas curvas, cuáles tienen líneas rectas, cuántos lados tiene cada una, iguales o hay unos que tienen mayor longitud que otros. Sus esquinas cómo son y cuáles serán sus nombres. Estas observaciones las vamos a ir registrando con la ayuda del docente en el tablero. Ahora vamos a jugar con los pitillos o los palillos formando figuras planas. Para eso vamos a necesitar 6 pitillos de 9 centímetros. En este caso yo voy a utilizar limpiapipas. 4 de 12 centímetros y 3 de 15 centímetros. Para comenzar, ¿qué figura puedo formar con estos 4? Muy bien, un cuadrado o un rombo. Como vemos, ambas figuras tienen 4 lados de igual longitud. Las esquinas del cuadrado son rectas como la esquina de una hoja, mientras que las del rombo no. Unas son más cerradas y las otras más abiertas que una esquina recta. Ahora intentemos con estos. Con estos podemos formar las siguientes figuras. Como vemos, estos dos lados tienen la misma longitud, 9 centímetros, y estos dos otra medida, 12 centímetros. Aunque todas tienen 4 lados, sus longitudes no son iguales y sus esquinas tampoco. Estas son rectas, estas son más cerradas y estas son más abiertas. Dos lados son paralelos cuando todos sus puntos están a igual distancia, haciendo que no se toquen nunca. Por ejemplo, estos dos lados son paralelos y estos dos son también paralelos pero entre sí. Podemos decir entonces que el cuadrado y el rectángulo tienen dos pares de lados paralelos. Cuando los lados se tocan formando una esquina recta, son perpendiculares. Aquí hay una esquina recta, por lo tanto son lados perpendiculares. La idea es analizar los lados de las figuras para aprender cuáles son paralelos y cuáles son perpendiculares. Ahora vamos a hacerlo con estos, 2 de 9 centímetros y 1 de 15 centímetros. Esta figura tiene 3 lados y recibe el nombre de triángulo. Este triángulo tiene 2 lados con la misma longitud y sus 3 esquinas no son rectas. Ahora bien, con uno de 9 centímetros, otro de 12 y uno de 15 centímetros. ¿Qué podemos formar? Como vemos, este triángulo tiene una esquina recta, es decir, estos dos lados son perpendiculares. En esta figura no hay lados paralelos, pues todos se encuentran en algún punto. Este con este y este con este. Y finalmente podemos ver que todos sus lados tienen diferente longitud. Con estos limpiapipas de igual longitud también puedo formar otro tipo de triángulo. Este triángulo, como vemos, tiene todos sus lados iguales y como vemos sus esquinas son más cerradas que una esquina recta. Para jugar en parejas, uno de los estudiantes debe crear 3 figuras planas y enumerarlas 1, 2 y 3 y elegir una de ellas. El otro estudiante va a plantear preguntas para intentar adivinar cuál es. Para eso puede hacerle preguntas sobre sus lados, sus esquinas y si tiene lados perpendiculares o paralelos. Retomemos las figuras que habían en el sobre que nos trajo Gama y con ellas vamos a hacer un ejercicio de clasificación. ¿Cuántas de ellas tienen 3 lados?
¿Cuántas tienen 4 lados? ¿Cuáles tienen 4 esquinas rectas? ¿Cuáles tienen 4 lados y ninguna esquina recta? ¿Cuáles tienen lados paralelos? ¿Cuáles no tienen lados paralelos? ¿Cuáles están formadas por una línea curva? ¿Cuáles son figuras cerradas formadas por lados? Gracias a esta actividad podemos entonces llegar a algunas conclusiones. Un cuadrado tiene 4 lados iguales y 2 pares de lados paralelos. Las 4 esquinas son rectas porque son formadas por líneas perpendiculares. Un rectángulo tiene 2 pares de lados paralelos e iguales entre sí. Sus esquinas son rectas y están formadas por líneas perpendiculares. Un triángulo tiene 3 lados. Puede tener una esquina recta formada por líneas perpendiculares y 2 esquinas no rectas. O puede suceder también que todas sus esquinas sean no rectas. Puede tener lados de la misma longitud o de diferentes longitudes. Y como vemos, los triángulos no tienen lados paralelos. Hojas lo que estoy aprendiendo. Observa las siguientes figuras planas. Estas figuras las vamos a colorear de acuerdo con las instrucciones. Colorea un cuadrado de rojo. Colorea un rectángulo de azul. Colorea un círculo de amarillo. Colorea un triángulo de gris. Como vemos, no es necesario colorearlas todas. Solo vamos a colorear las figuras que nos están diciendo en la instrucción. Ahora vamos a observar los lados del cuadrado y vamos a trazar con rojo un par de lados paralelos. Recordemos que el cuadrado tiene 2 pares de lados paralelos. En este ejercicio solo debemos colorear un par, es decir, 2 lados. Observa los lados del rectángulo. Traza en azul 2 lados perpendiculares. Recordemos que los lados perpendiculares son aquellos que forman una esquina recta. Traza en verde las esquinas rectas y en gris las esquinas no rectas. Esta actividad ya la habíamos realizado en el centro número 4 de la anterior situación problema. Así que vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido de las figuras planas y las vamos a describir de acuerdo con sus propiedades. Ejercicios contextualizados. Hoy es el cumpleaños de Ana. Recibió tantos regalos que no sabe cuál abrir primero. Como están empacados en cajas, Gama le sugiere que abra primero los que tienen por lo menos una cara con 3 lados. Luego, aquellos que tienen por lo menos una cara con 4 lados, que no sea un cuadrado. Y finalmente, aquellos que tengan al menos una cara con la figura de un cuadrado. Observa la figura que aparece a continuación con los regalos vistos desde arriba. Ayuda a Ana a reconocer el orden en el que debe abrirlos. Aquí vamos a colorear de azul los regalos que va a abrir primero. Los que van a abrir primero tienen por lo menos una cara con 3 lados. Luego vamos a colorear de verde los regalos que tienen por lo menos una cara con 4 lados que no sea un cuadrado. Debemos estar muy atentos porque la instrucción nos dice que no puede ser un cuadrado. Y finalmente vamos a colorear de rojo los regalos que tengan al menos una cara con una figura, ahora sí, de un cuadrado. Después de colorearlos, vamos a describir las propiedades de las figuras, es decir, de las caras de los regalos correspondientes a los distintos colores. Por ejemplo, aquí voy a describir las propiedades de las figuras que coloreamos de azul. ¿Cuántos lados tienen? ¿Cómo son esos lados? ¿Cómo son sus esquinas? ¿Rectas o no rectas? Aquí vamos a registrar las características de las figuras que coloreamos de verde. Y finalmente aquí las características de las figuras que coloreamos de rojo. Recordemos que es importante tener en cuenta el número de lados, cómo son esos lados, si son paralelos, si son perpendiculares y cómo son sus esquinas, si son rectas o no rectas. Ejercicios abiertos. Recorta los 4 triángulos. Forma con ellos un rectángulo, un cuadrado u otra figura plana de 4 lados. Esta actividad es como armar un rompecabezas. Las fichas son estos 4 triángulos. Utilizando estos 4 triángulos vamos a formar una figura plana que tenga 4 lados. Si estuvieron atentos a la explicación inicial de este video, tenemos varias opciones de dónde elegir.
Clasifica las 9 figuras planas en 3 repisas de un armario según sus propiedades. Como vemos, todas estas figuras tienen una característica en común, que tienen 4 lados. Entonces vamos a buscar 3 características diferentes al número de sus lados para poderlas clasificar. Podemos, por ejemplo, pensar en la longitud de sus lados y cómo son sus esquinas. Busco similitudes entre el cuadrado y el rectángulo. Aquí lo que vamos a hacer es comparar esas dos figuras planas y analizar las características que tengan en común. Esas características las vamos a registrar en este espacio. Inventa y dibuja una figura plana con 4 lados y describe sus propiedades. Presenta tu problema a un compañero o compañera para que él o ella la describan y comparen posteriormente sus respuestas. Podemos dibujar entonces cualquier figura siempre y cuando cumpla la condición de tener 4 lados. Ejercicios numéricos. Observa bien cada una de las 2 figuras. Colorea en verde los pitillos que sirvieron para formar la figura 1 y en rojo los pitillos que sirvieron para formar la figura 2. La figura 1 es un triángulo que tiene una esquina recta y la figura 2 es un trapecio. Como vemos, solo tiene un par de lados paralelos y sus esquinas no son rectas. ¿Cuáles de estos pitillos que están aquí se utilizaron para formar cada una de las figuras? Vamos a colorearlos de acuerdo con la instrucción. Usa flechas para asociar la figura a la descripción correcta. Como vemos, este es un ejercicio de apareamiento. Debo asociar el nombre de la figura con su descripción adecuada. Para eso debo leer atentamente el nombre de las figuras y las descripciones que aparecen en este ejercicio. Colorea en verde las figuras planas cerradas. Colorea en azul la figura que no sea un rectángulo. Colorea de rojo la figura que es un rectángulo no cuadrado. Recordemos que el rectángulo no cuadrado es aquel que no tiene sus 4 lados iguales. Entre las siguientes figuras identifica el triángulo, el cuadrado, el rectángulo que no es cuadrado y el círculo. Aquí pueden escribir el nombre de cada una de esas figuras. Situación de aplicación. Una carroza alegórica. El Carnaval de Barranquilla comienza con un desfile de carrozas resplandecientes llamado la Batalla de las Flores. Nuestra amiga Gama desearía que tú le ayudes a fabricar una mini carroza para un desfile en tu escuela. Esta se decorará con un banderín. Gama vio 3 hermosos banderines que podrían adornar la mini carroza. Todos los banderines presentan figuras planas, pero Gama no está muy segura de cuál de ellos cumple con las instrucciones recibidas. Ayúdala a reconocer el banderín correcto. La idea es seleccionar cuál de estos 3 banderines cumple con las instrucciones. Las instrucciones son: el banderín debe tener 3 figuras con 4 lados iguales, 4 esquinas rectas y 2 pares de lados paralelos. ¿Cómo se llama la figura que cumple estas condiciones? 2 figuras que no tengan ninguna esquina recta. Ya hemos visto varios ejemplos de esto. Y por último, 2 triángulos con una esquina formada por lados perpendiculares. Recordemos que una esquina formada por lados perpendiculares es aquella que es recta. Con esta situación terminamos el centro número 1. En el próximo video abordaremos el centro número 2, un lugar para jugar.